Saludos nuevamente, mis hermanos. Qué gusto poder llegar nuevamente a sus hogares a través de la palabra de Dios. Espero que estén ahí tranquilos, sedaditos y puedan escuchar nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que el Señor les haya bendecido con nuestra enseñanza la semana pasada. Vamos a estar llegando a sus hogares todos los sábados a las 10 de la mañana. Recuérdelo, sábado a las 10 de la mañana. Y ahí puede tener a su familia frente al televisor para que pueda estar escuchando la palabra de Dios. Repito, sábados, todos los sábados a las 10 de la mañana le va a estar llegando la escuela dominical. Espero en el Señor que hayamos sido todos edificados conforme a la palabra de Dios. Recuerden, a modo de repaso, comenzamos y vamos a estar hablando sobre los dones espirituales y les dije que le iba a estar dando un preámbulo, un entrenamiento, una previa para luego entregar, conforme a la palabra de Dios, en sus manos este armamento poderoso que Dios nos ha dado para edificación de la iglesia. Y el portador de esta bendición es usted y soy yo. Gloria al Señor. Y recordemos que estuvimos hablando el sábado pasado sobre la necesidad del conocimiento, la necesidad que a través del conocimiento nosotros vamos a estar creciendo en la fe, proyectándonos con una visión, con una perspectiva diferente, mirando las cosas del punto de vista de Dios, del punto de vista divino, del punto de vista de la palabra de Dios. Y como les decía, a medida que vamos conociendo, vamos creciendo, a medida que vamos conociendo, se va manifestando, a medida que vamos conociendo, vamos nosotros a estar trayendo a nuestras vidas estas promesas, estos beneficios, estas bendiciones que el cielo nos está dando a través de la palabra de Dios. Es un gusto tremendo volver a estar con ustedes. Espero que no les canse y espero que la próxima semana me dejen llegar otra vez a través de la palabra de Dios. Y nos quedamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Recuerden que el sábado pasado estuvimos leyendo primero a los Corintios 12, 4 al 11, donde están allí los dones de ministerio, los dones de manifestación y los dones espirituales. Y entonces vamos a estar hablando sobre los dones espirituales. Luego le voy a estar enseñando acá esta pequeña ilustración que le traje a la pizarra y los dones en 3 grupos. Usted lo va a estar copiando y siempre es bueno que usted tenga un lápiz o un bolígrafo y una hoja o una libreta donde usted pueda anotar estas citas bíblicas y pueda anotar algunas de las frases que usted quiera, para que así lo pueda estudiar. Recuerde que es escuela dominical, en la escuela se estudia y hay tareas para la casa también. Gloria al Señor. Vamos allí a Gálatas a modo de repaso, capítulo 4, los versículos 1 y 2. Gálatas 4, 1 y 2. Terminamos el sábado pasado en estos 2 versículos. Le estaba explicando y para que usted lo pueda recordar, refrescar sus mentes. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Gloria al Señor.
Recuerden que les explicaba, el heredero comienza con heredero y luego dice es niño. Dice que mientras tanto él no entiende, él va a seguir siendo igual al esclavo hasta que le es revelado que él es heredero. Y entonces el niño se va a dar cuenta, pero ¿cómo es posible? Ya cuando ha madurado, ¿cómo es posible que yo teniendo tantas cosas, teniendo tantas riquezas, teniendo tanto dominio, tanta autoridad, yo estaba comportándome como niño al nivel de un esclavo? Esto me está hablando de inmadurez, y a veces esta es la condición de muchas personas. Ya es tiempo de que nosotros maduremos y crezcamos espiritualmente, y lo único que nos puede hacer crecer espiritualmente es el pan de vida, la palabra de Dios. Porque, mis amados hermanos, vuelvo y les digo e insisto, al no haber conocimiento, nos vamos a comportar como niños. Vamos a estar todo el tiempo bebiendo leche, pudiendo ya estar comiendo alimento sólido. Y esto lo dice la palabra de Dios. Y entonces, a veces nosotros estamos mendigando muchas cosas, pudiendo ya estar en las filas del ejército de Dios, pudiendo ya estar en una trinchera peleando con las armas que Dios nos ha dado, pudiendo ya estar peleando con las armas que Dios ha puesto a nuestro favor, con las armas que tenemos. Usted la tiene, mi amado hermano, yo la tengo, está aquí en la palabra de Dios para pelear. Y hay personas, y vuelvo a lo que es la inmadurez, pero tampoco quiero decir que no oren por usted, pero hay muchas personas que si no oran por ellos o le profetizan o alguien le ministra, no se sienten bien. Andan a veces detrás de estas cosas porque no conocen que ellos tienen el poder y la autoridad. Y le digo a modo de testimonio, cuando nosotros, si hablo de mi hogar, de mi familia, y lo acostumbramos a hacer siempre, nos ministrábamos unos a los otros. Ya usted en este momento no está viniendo al templo, que a veces después de una prédica pasa en el altar, vamos a orar, y a veces hay personas que si no lo llaman no se sienten bien. Por favor, el Dios que le va a bendecir está ahí en el hogar con usted, y usted puede orar para que usted vea esas cosas se van a manifestar en su vida. Usted puede orar por su esposa, por su esposo, por su hijo, por su padre, por su madre, por aquel que esté en casa. Ministrese la palabra de Dios, la oración, mi amado hermano. Ponga en práctica esto, no esté esperando que alguien vaya a orar por usted. Usted tiene el poder, la autoridad de Dios. Dios no tiene hijos predilectos, Dios no quiere mal pastor o al evangelista o al otro más que usted. Dios no tiene hijos predilectos, Dios no tiene nietos ni tiene sobrinos. Todos somos hijos y a todos los ama por igual y a todos nos ha dado esos dones para que los usemos. Entienda esto. Por tanto, cuando nosotros somos niños en la palabra de Dios, cuando nosotros somos inmaduros, andamos detrás a veces de los profetas, a ver qué nos profetizan, o de aquellas personas que creemos que nos pueden bendecir, a ver qué Dios quiere, a ver qué Dios quiere. Mire, hermano, aquí tenemos la principal palabra profética, la más segura, dice la palabra de Dios, la tenemos aquí. Gloria al Señor. Y entonces a veces andamos detrás de ellos a ver qué Dios quiere. Pero si nosotros, en vez de buscar a otros o a buscar profetas que nos profeticen, buscáramos al Dios de los profetas, las cosas fueran diferentes, las cosas fueran distintas. La iglesia tuviera el poder y la autoridad que el Señor está queriendo, y mucho más para estos tiempos. Las cosas cambiarían, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento. ¿Y qué dice allí en Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué?
¿Por qué fue destruido mi pueblo? Eso nada más fue para aquellos tiempos, no para estos tiempos. Por eso que hoy hay tantas cosas extrañas que vemos, que a cualquiera se le ocurre y cualquiera se va detrás de lo que a alguien se le ocurrió decir, que sintió de Dios, que soñó o que entiende que va a suceder. Y nos vamos detrás de esas cosas. Pero si en vez de buscar a los profetas, buscáramos al Dios de los profetas, las cosas fueran diferentes. Y por eso, mis amados hermanos, en las Escrituras, nosotros vamos a encontrar, hay dos formas en las Escrituras. En las Escrituras está el Logos y el Rema. ¿Qué es el Logos? El Logos es la palabra escrita, es el conocimiento que está en el hombre. Ese es el Logos, la palabra escrita. Pero el Rema es la palabra revelada. Y te voy a explicar después. Más adelante te voy a explicar algo al respecto para que tú veas, mi amado hermano, tú que me estás escuchando, me estás viendo, para que veas que lo que te estoy diciendo por la palabra de Dios es necesario para estos tiempos. Cuando usted o yo comenzamos a tener revelación de un versículo o porción de la palabra de Dios, vamos a entender algo. Y vamos a la palabra, te invito, acuérdate que estamos hablando de una escuela dominical. Yo quiero que tú compartas conmigo, vamos allá primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primero a los Corintios 2:10. Dice la palabra de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga esto, qué bendición. Dios, mire, lo que no le ha sido revelado a ningún hombre por rango o por posición en el mundo, se lo revela Dios al creyente, al hijo más simple, en el sentido de que lleve poco tiempo, o que sea una persona sin letra, o que sea una persona que venga de un lugar que no haya tenido la oportunidad quizás de estudiar. Dios se revela a esa persona. Dios se revela porque está el deseo de que Dios esté obrando, está el deseo de conocer la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios? Dice primero los Corintios 2:10. Ha revelado, dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que lo que no está al alcance de la vista, la percepción de la vista, lo que no está al alcance de la percepción de los oídos, lo que no está al alcance del conocimiento en el corazón, son las cosas que Dios ha revelado a los que le aman. Porque el Espíritu, porque Dios lo revela todo. Gloria al Señor. Tenemos esta gran bendición. Lo que nadie puede entender, lo que nadie ha escuchado y puede procesar, lo que nadie ha conocido, tú y yo lo podemos conocer. Y si lo comparamos con Gálatas 4, 1 y 2, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que lo que nos hace falta, la madurez espiritual. La madurez espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos en tiempo de mucha apostasía. ¿Qué es apostasía? Ya lo he explicado varias veces. Es negar, apostatar, es negar la fe, es negociar la fe, es es cambiar de posición en cuanto a la fe que nosotros practicamos. Hoy mucha apostasía. La Biblia lo dice. Hay muchos falsos profetas, hay falsos maestros. Oiga, y usted ha oído cuántas noticias, cuántos predicadores. Algunos aparecieron reprendiendo el coronavirus, otros se atrevieron a profetizar que se iba en tantos días el coronavirus, y así cuántas. Y a veces nos vamos detrás de esas fábulas, de esas falsas
profecías de esos falsos profetas, de cuántas cosas. En estos tiempos el mundo está plagado, y lo dice la palabra de Dios. En estos últimos tiempos nosotros debemos estar persuadidos, conocer, tener la palabra, esa espada del Espíritu, como dice allí en Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa que penetra, esa que usó Jesús cuando el diablo le tentó. Nosotros debemos, mis amados hermanos, escuchar estas cosas, estudiarlas, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si yo no sé, si yo no conozco nada acerca de ello, si yo no conozco esto, yo no puedo acceder a lo que Dios me ha dado. Y esto le pasaba al niño que no difería del esclavo siendo heredero. No podemos ser más niños. Debemos de madurar espiritualmente. Y esto viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Dios nos concede, Dios nos revela lo que el cielo ya me ha dado. Dios nos concede y nos revela lo que ya el cielo nos ha dado. Aquí está todo. Y yo le decía el sábado pasado, estas son verdades divinas establecidas como la ley de la gravedad. Yo no puedo orar a Dios: Señor, permite que si yo suelto esta Biblia no caiga al piso. Ya es una ley establecida. Si la suelto va a caer. Y hay cosas, mis amados hermanos, que ya están establecidas. Y ahí está el problema de la enfermedad. Ya dice la palabra que ya nosotros fuimos curados. Dice que fuimos. ¿Qué nos queda? El conocimiento de saber por qué puerta vamos a entrar a la farmacia de Dios y obtener el medicamento que necesito para mi enfermedad. Sea cual sea, hay solución para ese problema. Debo de saber el camino para ir a buscar lo que ya Dios hace rato me ha mandado a través de Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, entendamos que Jesús fue maestro, predicador y sanador, porque la enseñanza va a abrir el entendimiento. Vuelvo a lo que decía en Mateo 4, 23 y 4. Jesús enseñaba, predicaba y todo lo demás venía después. Y es lo que dice allí en Mateo: estas señales seguirán. No nosotros seguir a las señales. Las señales tienen que seguirnos a nosotros. Porque es que deben de estar en nosotros. ¿Y cuando ellas van a estar detrás de nosotros? Porque son las que van a confirmar lo que nosotros hemos creído. Amén. Por tanto, vamos a ver algo muy importante. Primero, nosotros vamos a enseñar a una persona lo que le pertenece. Dios nunca te va a exigir lo que no te ha dado. Nunca te va a pedir lo que no te ha dado. Y esto es algo muy importante. Nosotros vamos a enseñar lo que nos pertenece y luego Dios nos va a exigir que creamos. ¿Que creamos a qué? A lo que ya Él ha dicho, a lo que ya Él ha puesto en nuestras manos. No se puede mandar a buscar lo que no sabemos o no conocemos. Usted me dice algo a mí que no sé nada de inglés, que vaya a buscar tal cosa en inglés. ¿A dónde voy a ir si yo no sé? Usted sí puede saber, pero yo no sé. ¿Qué yo voy a buscar? Y eso es lo que hace Dios. Primero nos lleva a que conozcamos para luego mandarnos a buscar, porque ya sabemos que vamos a buscar algo que ya nosotros conocemos. Y por eso a veces andamos, cuando nos enfermamos o tenemos un problema, andamos buscando aquí y allá. Ya eso está. Solamente que hay que creerlo. Pero ¿cómo lo creemos? Se necesita fe. ¿Cómo crece la fe? Por la palabra, porque la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Gloria al Señor.
Ahora bien, recuerde el caso de estos dos hermanos de esta historia bíblica de Jacob y Esaú. Jacob sabía que la bendición, lo importante y lo que representaba la bendición de un padre en aquel tiempo. ¿Y qué hizo Jacob? La buscó, la procuró y la encontró. Él sabía. Y esa debe ser, no con trampas como hizo Jacob, pero esa debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Que en Dios hay una bendición y representa algo para ti y para mí. Esa debemos nosotros de buscar. Y aquí están los dones espirituales, que después te voy a estar explicando lo que tengo acá a mis espaldas en esta pizarra. Y esto es algo muy importante. Procurar, buscar lo que Dios tiene para mí, porque yo sé que es una bendición. Y esto fue lo que hizo Jacob. Ahora, ahorita te dije algo. Dios o el Espíritu Santo no va a traer un versículo a tu vida, no lo va a traer a tu mente, te lo va a traer en un sueño o a una revelación para glorificarse en eso. Él va a agarrar el versículo que ya tú conoces. Él va a agarrar el versículo o la palabra que está esculpida en tu corazón. Porque recuerda, con el corazón es que se cree. A veces la fe se habla como una fuerza mental, como una confesión positiva. No, la palabra dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Lo que tú has creído en tu corazón. Vuelvo a repetirte, ¿cómo va a crecer tu fe? Oyendo la palabra, estudiando la palabra, nutriéndote de la palabra de Dios. Entonces, Él no va a traer un versículo. Él se va a glorificar en el que tú tienes en tu corazón, en el que tú tienes esculpido allí en tu corazón, en ese que tú conoces y que ya está allí, en ese lugar especial. Él va a hacer brotar. Él va a hacer brotar lo que hay en tu corazón. ¿Qué dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, me está hablando de fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, Dios se va a glorificar con lo que hay en tu interior. No te lo va a traer, ya eso está, para que tú lo tengas, para que yo lo tenga, y entonces va a correr como río, va a fluir, se va a manifestar, se va a proyectar. Gloria al Señor. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso, amados míos, Jesús enseñó, Jesús predicó y sanó. Por eso nos está exigiendo que tengamos fe. ¿Fe en qué? Nos hacemos esta pregunta. En lo que ya Él ha establecido. Fe en su palabra. Fe en esas promesas que son tuyas. A veces nosotros despedimos el culto y decimos, bueno, Señor, ve con nosotros. Y le decimos también, no nos despidas de tu presencia. ¿Qué nos dice la palabra? Lo decimos por desconocimiento. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Él nos ha dicho, yo voy a guardar tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él no te despide, lo que nos apartamos somos nosotros. Y a veces lo decimos por desconocimiento. ¿Y cuántas cosas hacemos por desconocimiento de la palabra de Dios? Entonces, Jesús enseñó, predicó y luego sanó. Y nos está exigiendo a nosotros que tengamos fe en lo que Él ya, ¿fe en qué? En lo que Él ya ha establecido. Gloria al Señor. Por tanto, ¿qué sucedería? Fíjense, ¿qué sucedería? Recuerde, Dios no va a traerte un versículo, revelar, no. Dios se va a revelar en el que tú conoces. Y es bueno, a medida que conozcamos, Dios se va revelando. Y de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Ahora bien, le pongo este ejemplo. Y usted va a tener la respuesta ahí en su hogar. ¿Qué sucedería si en una semana
usted te enseña sobre la fe y sobre sanidades, sobre lo que es capaz Dios de hacer en una persona, y a la semana de estar enseñando estas cosas, porque recuerde otra vez, si la fe es por el oír y el oír la palabra, y las personas llevan una semana escuchando la fe de que Dios, la palabra de que Dios sana, de que Dios cambia, de que Dios restaura, y usted a la semana de estar enseñando esto, invita a un culto de sanidad, ¿qué usted cree que pasaría? Ya esas personas vienen con conocimiento, ya esas personas vienen con convicción de que Dios sana, de que Dios es capaz de quitar cualquier cosa, porque para Dios no hay limitantes. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Usted se pasa la semana enseñando esto, y les aseguro que usted invita a la semana a un culto de sanidad y Dios va a obrar, porque ya esa persona por la cual usted va a orar, o esa persona que escuchó la palabra, ya sabe que hay un Cristo que sana. Y esta es la realidad, mis amados hermanos. Y a veces perecemos por falta de conocimiento. Hay una victoria muy grande en Satanás. ¿Y sabe cuál es? Pasar por inadvertido. Esa es la victoria más grande que tiene Satanás, pasar por inadvertido. Yo leí el testimonio de una persona que estaba enferma y estaba reclamando sanidad, pero seguía enfermo. Pero un día Dios le reveló algo. Dice, mira, cuando tú dudas de que yo no puedo sanarte, el enemigo viene y es lo que tú sientes, te ataca fuerte. Pero cuando tú, cada vez que tú pronuncias, cada vez que tú confiesas mi palabra, las promesas que yo tengo para sanarte a ti, de tu boca sale una espada aguda, y el demonio que te viene a ti a traer duda sale huyendo. Usted no se imagina lo que pasa en el mundo espiritual cuando usted confiesa y la palabra de verdad, de esa palabra que usted ha creído en el corazón y la confiesa con la boca. Que usted dice a un hermano, Dios te bendiga, no mecánicamente, Dios te bendiga. Yo he tenido la experiencia de darle la mano a un hermano, de decirle con todo el Dios te bendiga, y has roto a hablar en lengua y a ser bendecido por Dios, y otros han sido sanados. Porque estás creyendo en tu corazón, y lo que estás confesando ya lo creíste, no es de los labios. Entonces el diablo tiene una gran ventaja, y es cuando pasa por inadvertido. Y hay una frase que dice, el diablo es más diablo donde usted no conoce que él es diablo. El diablo es más diablo donde usted no conoce que él es diablo. Pero sepa usted que cuando usted confiesa esa palabra que usted ha creído con fe, suceden cosas. Y son maravillosas, como dice el coro. Muy bien, he tratado de llevarle a usted a este entrenamiento, como les decía, en el ámbito militar, para que usted conozca con qué armas usted va a estar tratando, y que están para usted, son para nosotros, son para la edificación del cuerpo de Cristo que somos usted y yo. Aquí le voy a explicar algo ahora en la pizarra. Vamos a estar estudiando 9 dones espirituales. Recuerden que están los dones del Espíritu, están los dones dados por Dios, esos dones de manifestación, y están los dones de ministerio dados por Jesucristo. Ahora bien, aquí vamos a estar viendo los 9 dones espirituales que nos dice 1 Corintios, capítulo 12, los versículos 4 al 11. Usted lo puede buscar ahí. Comienza el apóstol Pablo hablando primero de los dones, Espíritu Santo, Dios y Jesús. Pero aquí, como les dije al principio el sábado pasado, vamos a estar hablando de los dones espirituales, los dones que da el Espíritu Santo. Y aquí están desglosados los 9 dones espirituales, dice acá en la pizarra, no sé si usted puede verlo,
Y el primer grupo es dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Yo le voy a estar explicando, y esto tiene mucha confirmación bíblica en muchas partes de la Biblia, pero le voy a llevar algunas de ellas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí están los dones de revelación, que son palabra de sabiduría. Aquí yo puse sabiduría porque no cabe bien en la pizarra. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Les voy a explicar por qué dice espíritus. Recuerde, si usted tiene ahí con qué escribir y dónde escribir, pues usted va a poner, los 9 dones van a estar desglosados en 3 grupos de 3. Dones de revelación, sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Aquí vamos a estar viendo los dones de poder, que a todos les gustan estos dones. Fe, milagros y sanidades. Muy importante. Dones de poder, fe, milagros, sanidades. Y el tercer grupo son los dones de expresión oral. Dones de expresión oral, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecías. A través de estas clases les voy a estar desglosando cada uno de ellos. Y recuerde siempre que el Espíritu que da estos dones está en ti y está en mí. Gloria al Señor. Por tanto, ahora la palabra don, no quiero que quedes con alguna duda, es una manifestación del Espíritu Santo. Esto es del Espíritu Santo y Pablo aquí termina diciéndolo. Esto los da el Espíritu Santo como Él quiere. Él es el Señor, Él es el soberano. Él es el que gobierna, Él es el que da, Él es el que quita. Dice que esto lo da el Espíritu. El don es una manifestación del Espíritu Santo. Esta palabra viene del griego carisma. Esta palabra viene del griego carisma y ese es el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente. Es el resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, capacitándolo para el desempeño de una función en el cuerpo de Cristo. Así que el Espíritu Santo es del Espíritu Santo. Es una obra que hace en ti y hace en mí y te capacita para edificar el cuerpo de Cristo. Y todo esto es para la edificación de la iglesia, mis amados hermanos. Y vamos a comenzar, quizás nos dé el tiempo para explicar uno de ellos con palabra de sabiduría. En los dones de revelación vamos a explicar lo que es palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Conforme a este don, es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo aplicada a un problema específico. Y por lo general esta palabra revela eventos futuros. Luego vamos a ver ciencia, que es pasado presente, pero sabiduría es para eventos futuros. Palabra de sabiduría. Y quiero explicar algo sobre este don conforme a lo que dice Santiago 1:5. El que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que no es lo mismo este don que la sabiduría. Yo se lo voy a explicar, no quiero dejarlo con ninguna duda al respecto.
Recuerde que sabiduría, la palabra de sabiduría, es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo aplicada a un problema específico que Dios quiere revelar, porque estamos hablando de un don de revelación. Y, por supuesto, por lo general, la mayoría de las veces es para revelar eventos futuros. Vamos a Hechos 6, Hechos capítulo 6. Los versículos 10 y 15. Hechos 6, 10 y 15. Dice así el 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Está hablando de Esteban, de aquel primer mártir de la iglesia primitiva. Dice que aquellos que le acusaban a este hombre lleno de gracia, usted puede leer los versículos del 8 en adelante, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un hombre de fe. Un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, y este don se estaba revelando en él. Dice este versículo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Empezó a recordarle todas las cosas. Usted puede leer todo el contexto de esta porción de la palabra de Dios. Vamos a Daniel, Antiguo Testamento. Daniel. Capítulo 2. Ya quiero terminar. Daniel capítulo 2, los versículos 14. Daniel 2, 14. Es cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. No estoy hablando de interpretación de sueños, porque esto no es ningún don. Estoy hablando de revelación, palabra de sabiduría. Daniel 2, 14 dijimos. Dice así, Daniel 2, 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Iriot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ya conocemos la historia. No le pudieron interpretar el sueño al rey y quiso matar a estos sabios. Y los versículos 17 al 23 del mismo capítulo 2, 17 al 23 del mismo capítulo 2, dice la palabra de Dios: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había en su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado. Estoy hablando de dones de revelación. Fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y lo que en él, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí se está manifestando este don de revelación con la palabra de sabiduría, porque te estoy diciendo que esta palabra, por lo general, de sabiduría, por lo general revela eventos futuros.
Y aquí le estaba hablando de algo que estaba por venir. Dios le reveló a Daniel la interpretación del sueño de este rey. Pero note todo lo que Daniel hizo. Glorificó, exaltó, agradeció a Dios, porque Daniel era un hombre que conocía la palabra de Dios y él sabía que lo que iba a venir a él ya estaba en el corazón, ya era conocido por Daniel. Lo único que faltaba era que Dios revelara lo que Daniel ya tenía en el corazón. Dios te bendiga, mi amado hermano. Ha sido un gusto volver a estar en tu hogar. Ha sido un gusto volver a llevar la palabra a tu familia. Y espero en el Señor que todos seamos edificados por ella. Que todos crezcamos, que todos maduremos a través de la palabra de Dios. Y si Dios permite y ustedes desean, estaré a las 10 de la mañana el próximo sábado con ustedes, desglosando y siguiendo hablando de estos dones espirituales que son para usted y para mí. Dios te bendiga mucho. Quiero orar por ti un momentico antes de dejar este lugar. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de llegar allí a los hogares de mis hermanos, los cuales te estoy pidiendo que sean bendecidos y edificados. Y edificados porque sabemos ya que tu palabra no retorna vacía, pero que todos los que estén allí sean bendecidos y que nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu palabra para que tú, oh Dios, te estés manifestando una vez más. Al que esté enfermo, al que esté preocupado, Dios mío, al entender que en ti hay sanidad, que en ti hay paz, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.